Hola gente, ¿cómo están? Ya falta poco para poder volver a ver un evento de la UFC, así que antes de que esto suceda voy a dar mis predicciones de quiénes serán los campeones de cada división de la UFC a finales de este año. Cabe recalcar que esto es una opinión propia, estaré dando por hecho ciertas cosas y analizando por encima algunas peleas para hacer una predicción bien concreta. Si tienen sus predicciones, pueden dejarlas en los comentarios. Así que arranquemos con la primera división, el peso mosca. Acá la cosa está dividida, Joshua Van me parece un peleadorazo, pero no creo que logre hacer una defensa, sea Tatsuro Taira, Manel Kape o el propio Alexandre Pantoja, no lo veo al actual campeón siendo favorito con ninguno. Si Alexandre Pantoja tiene una recuperación rápida, que ojalá así sea. Tiene que sí o sí haber una revancha inmediata entre él y Van, que a pesar de su lesión, en esa revancha daría como favorito al ex campeón. Y si no es el caso que Pantoja tenga una recuperación rápida, creo que Manel Kape es el que más merece la oportunidad de pelear por el título, y en esa hipotética pelea contra Van daría como favorito a Kape. Tanto Van como Kape son strikers muy explosivos y muy veloces, pero si Van opta por hacer un juego similar al que hizo en su pelea con Royval dudo que le salga bien. Kape es más rápido que Royval y el propio Van, y encima tiene un poder de KO absurdo para ser un peso mosca. Y ya sé que las MMAs no son matemáticas, pero el resultado de las dos peleas entre Van y Kape contra Royval son muy diferentes. Pero después de esa hipotética pelea, Kape tendría que defender su cinturón, y ya para ese momento esperemos que Pantoja esté más que recuperado. Sabiendo eso evidentemente tendrán que verse las caras, y por la dominación que tuvo en toda la división yo me quedo con el brasileño. Así que sea un caso o el otro, mi predicción para el peso mosca es que Alexandre Pantoja volverá a ser el campeón de la división para el 2026. Pasamos al peso gallo, en esta división el título está entre estos cuatro nombres, Peter Yan, Merab Dvalishvili, Umar Nurmagomedov y con menores probabilidades que los otros tres en mi opinión, Sugar Sean O'Malley. Después de su actuación en UFC 323, no sé qué peleador pueda vencer a Peter Yan a ese nivel. Sin dudas que la primer defensa de Peter Yan tiene que ser con el ex campeón, Merab Dvalishvili. En esa pelea doy como favorito a Peter Yan por la manera en que dominó y neutralizó el juego de Merab en su última pelea. Creo que sería una pelea mucho más competitiva que la anterior, pero por su técnica, IQ de pelea y habilidades, me decanto por el ruso. Después de su primera defensa, creo que Peter Yan volverá a defender su título, pero esta vez en una revancha contra Sean O'Malley. Sean O'Malley tiene una pelea en la primer cartelera de este año contra el chino, Song Yadong, de por sí, una pelea muy difícil para el estadounidense y sumado a su no tan buen presente, aún más, pero aún así, doy como favorito a O'Malley, por su nivel y porque siento que es capaz de salir en este complicado momento en su carrera. Pero de ganar O'Malley, para mí será el siguiente contendiente. Por cómo están siendo las peleas titulares en la UFC, no me sorprendería que pongan a O'Malley por encima de Umar. Si Umar gana su pelea, para mí merecería ser el siguiente, ya habría ganado dos peleas para ese momento, y es un peleador al que Peter no ha enfrentado, una pelea interesante y un rival durísimo para Peter. Pero el hecho de que Peter y O'Malley ya hayan peleado y haya sido un resultado muy polémico, que O'Malley sea estadounidense y que es una revancha que a la mayoría de gente le gustaría ver, al pelado le va a chupar un huevo si Umar se lo merece más y hará esa revancha. Y en esa hipotética revancha, creo que Peter cobrará venganza de su antigua pelea y vencería a O'Malley, que Peter sea mucho más completo que O'Malley y que esta vez sea una pelea a 5 asaltos me hacen quedarme con el ruso. Así que para mí, Peter Yan seguirá como campeón en 2026. Seguimos con el peso pluma, acá para mí depende mucho de qué decisión tomara Volkanovski después de su pelea con Diego López. Si se retira independientemente del resultado, para mí Evloev y López son los que tienen para mí mayor oportunidad de quedarse con el título. No veo a Murphy siendo favorito con ninguno de los dos, me parece un grandísimo striker, muy parecido a Leon Edwards, pero contra un luchador como Evloev o el peligrosísimo grappling de López no lo veo siendo campeón al inglés. Pero hay que jugársela y para mí Volk ganará su pelea en UFC 325 contra López, y posteriormente a esa pelea hará una última defensa contra Evloev o Murphy, estos dos probablemente se pueden enfrentar en alguna cartelera de la UFC, sea quien sea que gane, veo a Volk como favorito ante los dos.
Ya todos conocemos a Volk, un peleador completo como nadie, y un IQ de pelea de los más altos en la historia de la UFC con el Loef. Volkanovski tiene la capacidad de frenar los derribos del ruso, y de pie Volk es mucho mejor que el ruso. Y con Murphy, lo veo a Volk imponiendo su grappling y neutralizándolo de pie. Pero en resumen, creo que Volk terminará como campeón en 2026, en lo que probablemente sea su último año en las MMAs. Ahora vamos con el peso ligero, y sinceramente en esta división lo tengo muy claro. Dentro de poco tendremos una pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, por ver quién será el siguiente retador al título. Cualquiera de los dos que gane, no lo veo con ninguna chance contra Ilia Topuria. Por más que me guste Justin Gaethje, y que siga siendo peligroso, hay que entender que ya está cerca de su retiro. Creo que Paddy Pimblett podría ofrecer una pelea más competitiva a Ilia que el propio Gaethje, pero no lo veo ganando de ninguna manera. Además, con los problemas personales que tiene Ilia Topuria, no lo veo peleando dos veces en este año, y si llegase a pelear contra Arman a finales de 2026, sigo viendo ligeramente favorito a Ilia. Sería una pelea muchísimo más competitiva que las que ofrecerían Justin o Paddy, pero el hispano-georgiano tiene todas las herramientas suficientes para llevarse esta pelea. Arman tiene grappling de élite en la actualidad, pero Ilia también lo tiene, quizás ligeramente mejor el armenio, pero de pie es mejor Topuria que Arman. Así que mi predicción es que Topuria seguirá siendo el campeón para finales del 2026. Pasamos al peso welter. Esta división está llena de nombres interesantes que tranquilamente pueden terminar como campeones, como Ian Machado Garry, Carlos Prates, Shakar Rakhmonov o el ecuatoriano Michael Morales. Creo que con el Ramadán y como está yendo el calendario en la UFC, Islam haría una sola defensa, ojalá que no sea así y pelee al menos dos veces. No me parecería justo que la primer defensa de Islam sea contra Kamaru Usman, que es uno de los mejores pesos welter de la historia, sí, pero su presente no es mejor que el de ninguno de los anteriormente nombrados. Aún así creo que Usman sigue siendo un gran reto para Makhachev, pero en este momento no se merece esa oportunidad. Después de su victoria ante Belal Muhammad, para mí Ian Machado Garry tiene que ser el próximo. Una pelea entre él y Islam sería muy interesante y más competitiva que la de EADM. Ian Garry es un peleador muy completo y sabe leer muy bien sus peleas, pero Islam es aún más completo, por algo es el número 1 libra por libra, sabe cómo ganar sus peleas y para mí sería el favorito en esta pelea. El tema del siguiente retador sigue siendo difícil, pero esto se va a resolver con peleas entre los propios contendientes, un Jack contra Michael, un Shavkat con Prates o Muhammad. No se puede haber diferentes matchups, pero para mí el próximo retador va a ser Michael Morales, que sin duda sería un reto gigante para Islam, pero no creo que esta pelea se dé en este año. Así que entonces el campeón del peso welter para fines de 2026 bajo mi punto de vista, seguirá siendo Islam Makhachev. Continuemos con el peso medio. Acá no tengo dudas de que Khamzat Chimaev seguirá siendo el campeón para 2026. Lo más probable es que al igual que el año pasado Chimaev haga una sola pelea. El Ramadán sumado a una lesión, creo que le impedirá a Khamzat pelear dos veces en este año. Su primer defensa seguramente será contra Nasruddin Imavov, y siendo sincero le veo muy pocas chances contra Chimaev. Y no solo a él, creo que a nadie del top 5. Imavov tiene un gran boxeo y dentro de todo una lucha decente, pero no sé si le vaya a servir de mucho si Khamzat elige hacer lo mismo que hizo contra Dricus du Plessis. Y la verdad no sé quién será el mejor retador para Khamzat en este momento, quizás Flavio Hernández, pero habrá que verlo con Strickland. Así que para mí y para la gran mayoría, Khamzat seguirá su dominio en la división en 2026. Ahora en el peso semipesado, depende si el Poatan decide subir de división o no, cosa que para mí terminará sucediendo. Entonces el asunto quedaría entre estos tres nombres, Magomed Ankalaev, Carlos Ulberg y Jiri Prochazka. Lo más probable es que Jiri se enfrente ante Ankalaev o Ulberg. Ankalaev teniendo ya dos peleas seguidas por el título, posiblemente le den la oportunidad a Carlos Ulberg. El neozelandés es un gran striker y con poder de KO, pero el estilo tan difícil de descifrar, sus últimas actuaciones y su capacidad de dar vuelta a los resultados, Jiri Prochazka es para mí el favorito.
Creo que también podría existir la chance de verlo defender el título por primera vez contra Ankalaev a finales de este año. Sería una pelea muy difícil de predecir, pero mi favorito seguiría siendo Prochazka. Entonces mi predicción es que a finales de este año veremos a Jiří Prochazka como campeón del peso semipesado nuevamente. Vayamos a la última división, el peso pesado. El futuro de esta división es incierto. El campeón actual, Tomasz Pinal, tiene un grave problema en sus ojos por unos piquetes de Cyril Gane, teniendo que recurrir a una cirugía. Esperemos que esta salga lo mejor posible, pero lo más seguro es que no veamos a Tom en los primeros 6 meses por este grave problema, y lo que yo pienso y mucha gente también piensa, es una pelea por el título interino entre Cyril Gane y Alex Pereira. Son dos strikers impresionantes, uno más explosivo y rápido, y el otro más preciso y fuerte. Después de esa actuación en UFC 320, veo al Poatan favorito en esa pelea. Ahora si el Poatan gana ese cinturón interino, tendrá que enfrentarse al campeón indiscutido. Esperemos que Tom ya esté recuperado para ese momento y se logre dar esta super pelea. Veo esta pelea muchísimo más cerrada después de ver el UFC 320 y el UFC 321, para mí es un 50-50, pero si me la tengo que jugar, y me decanto ligeramente por el inglés. Es un peleador demasiado completo y explosivo, pero Alex Pereira es uno de los mejores strikers en la historia de las MMAs, y también es un peleador que sabe leer las peleas y cómo terminar noqueando a sus rivales. Sería realmente una super pelea. Después de todo esto, mi predicción final es que Tomasz Pinal seguirá siendo el campeón para finales del 2026. Pero bueno, dejémonos de soñar y hablar fumadas. Quiero que me digan sus predicciones y qué les pareció este video. Próximamente me gustaría subir mis predicciones del UFC 324, así que nada gente, cuídense, nos vemos en el próximo video.